La selección mexicana de fútbol queda eliminada del grupo B de la Copa América a manos de las selecciones de la CONMEBOL, Ecuador y Venezuela. Y la Vinotinto confirma su momento clasificándose de primera de grupo con 9 puntos. ¿Qué fue lo que pasó en este grupo? ¿Por qué México quedó eliminada? Acá te lo cuento. Mi nombre es Kilbert Rivera y bienvenidos a un nuevo video de Catrafoot. Los partidos de esta última jornada se jugaron a la misma hora para evitar suspicacias, evitar que cualquier cosa se pueda dar a pensar, ya que todavía los equipos se juegan cosas, hay equipos que todavía tienen que ver cómo quedan el resultado de los otros equipos para ver si clasifican o no, entonces por eso se juega a la misma hora. Así que vamos a empezar por el partido entre la selección de Venezuela y los Reggae Boys de Jamaica. Venezuela confirma una vez más el gran momento que está pasando tanto en eliminatorias mundialistas como lo ha venido haciendo también en ciertos partidos amistosos, pues la gente en Venezuela dice tengo fe. El venezolano dice tengo fe, el venezolano piensa que este es su momento, que este es el momento futbolístico, incluso que pueden ir a su primer mundial. Este es el momento de Venezuela y qué bien, me alegro mucho porque el fútbol es para eso, es para dar alegrías, el fútbol es para dar todo este tipo de cosas que Venezuela está gozando hoy, ya que Venezuela por lo largo del tiempo y a lo largo de los años se le dice que es la selección más débil de la CONMEBOL junto con Bolivia, pero hoy por hoy Venezuela se soltó, hoy por hoy Venezuela está probando las mieles del éxito en la zona de arriba de la clasificación. Entonces por ese motivo no había que menospreciar para nada a esta selección venezolana. Y bueno, lo de Jamaica ya lo sabíamos, ya sabíamos cómo llegaba Jamaica con todos los problemas que Jamaica venía acarreando previo a esta Copa América, incluso ya se los había comentado en otros videos que la máxima estrella de este equipo de Jamaica, donde tiene un montón de jugadores jugando en la Premier League, pero su máxima estrella ni siquiera quiso ir a esta Copa América. Lo convocaron y rechazó la convocatoria porque hay unos problemas administrativos con la Federación de Jamaica, pero bueno, al final no es culpa de nadie más que de los jamaiquinos y Venezuela hizo lo que tenía que hacer, cierra el grupo goleando 3-0 y se coloca en primer lugar invicto de este grupo B con 9 unidades. Y ya con la selección de Venezuela clasificada, ¿qué pasaba entre la selección azteca y la selección de Ecuador? Donde México tenía la obligación de ganar el partido si quería pasar a la siguiente ronda, ya que si quedaba empate igualaba a Ecuador con 4 puntos, pero por diferencia de gol no le iba a ajustar, porque solo le ganaron 1-0 Jamaica y pues Ecuador le pudo meter más goles y pues de igual forma perdió con Venezuela y bueno, tenía que ganar. El punto es que México, si quería clasificar a la siguiente ronda, tenía que ganar y no fue así. El partido terminó 0-0, dejando afuera a la selección mexicana, donde consuma un enorme fracaso y les voy a explicar por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la selección mexicana quedó eliminada? ¿Y por qué es un fracaso? Primero, si desde antes se hubiera entendido en qué momento venían estas selecciones, quizás no sonara tanto la palabra fracaso. Si se entendiera que esta selección mexicana es de las peores selecciones mexicanas de su historia, entendieran que no iba a ser fácil pelearse este boleto contra una selección de Venezuela que, como mencioné, venía haciendo muy bien las cosas frente a una selección de Ecuador que también viene haciendo bien las cosas. Y no solo eso, en cuestión de calidad, solo es de fijarse dónde juegan los jugadores de Ecuador y dónde juegan los jugadores mexicanos. Entonces se empezó a jugar mucho, se empezó a hablar mucho, que el grupo más fácil, que vamos a pasar caminando, que no sé qué, y ok. En este momento, mucha gente habló en la historia, que en la historia Venezuela nunca nos había ganado, que en la historia somos los papás de Ecuador, que en la historia estamos obligados a pasar de grupo y en primer lugar para evitar a Argentina y bla, 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 que vamos a llegar a semifinal de forma directa. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la historia se debe de sustentar con la realidad actual. ¿Y cuál es la realidad en este momento de la selección mexicana? Es que su nivel está muy por debajo de lo que estaban antes. Entonces, en ese sentido, no podían menospreciar ni por un instante a selecciones como Venezuela ni Ecuador. Y tampoco tenían que menospreciar a Jamaica. Esa es la realidad porque la realidad de esta selección mexicana es esta realidad actual. Y pues la cuestión es que
eso hace ese acumulación de sobrevalorar esa selección de parte de la prensa, de parte de muchísimos aficionados que se creen el discurso de esa prensa. Entonces viene aquella masa de afición, aquella masa de cantidad de gente a meterle presión a esta selección mexicana. Tienen que jugar, tienen que ganar, tenemos que golear, tenemos que pasar encima de Venezuela, tenemos que pasar encima de Ecuador. Entonces, ¿qué sucede? El jugador mexicano llega con aquella presión, porque se notaba la presión en el jugador mexicano, se notaba que querían pelear, que querían empujar, que querían correr. Ese no era coraje futbolístico, eso era porque estaban desesperados por lograr el objetivo. El técnico llega con una presión sobreestimada, porque llega pensando, me van a correr, me van a correr. Miren, al Jimmy Lozano lo criticaron muchísimo por no meter a Jiménez, y Jiménez le dijo, va pues, me critican, ahí está. ¿Y qué hizo Jiménez? Nada. Incluso me sorprende que esté jugando en Países Bajos, porque con ese nivel, más bien el nivel que mostró es eso, bajo. Entonces, esa es la realidad de la selección mexicana, que tenían que haber entendido, tenían que haber estudiado a las selecciones tanto de Ecuador y Venezuela. Y algo que sí me pareció bastante sensato es que esas selecciones de CONMEBOL sí respetaron a la selección mexicana. ¿Por qué? Porque esas selecciones jugaron inteligentemente. Porque podríamos decir, México fue mejor que estas selecciones, que estas dos selecciones. Podríamos decir que sí, porque México fue el que intentó, México fue el que corrió, México fue el que tuvo más llegadas, México, pero no tuvo la contundencia, ni siquiera tuvo muchas llegadas claras de cara a portería. Tuvo muchísimo volumen de juego, pero ¿por qué? Porque tanto Venezuela como Ecuador respetaron a México y le dijeron, papito, tené la pelota y te vamos a aguantar y vamos a ver qué te hacemos en contragolpe. Ahora, en ese sentido, yo les voy a ser honesto. Yo siento que Ecuador jugó con fuego, porque realmente muchas veces se sintió que en cualquier momento caía el gol de México. Y Ecuador jugó a aguantar y aguantar, y me sorprende mucho, porque Ecuador tiene con qué jugar. Ecuador tiene con qué atacar a la selección mexicana. Ecuador tiene armas suficientes para generar otro tipo de fútbol, que pasó prácticamente encerrado todo el partido. Y yo les voy a decir algo, se le criticó mucho a la selección de Costa Rica por el planteamiento que tuvo contra la selección de Brasil, pero en comparación con el equipo en crecimiento que tiene Costa Rica, con el equipo que tiene Ecuador, y no hay margen de comparación. ¿Y por qué a Costa Rica sí se le criticó? Y ahorita no estoy viendo absolutamente a nadie decir que Ecuador jugó de manera encerrada. Y como les digo, me sorprende, porque Ecuador sí tiene con qué. Ecuador sí tiene jugadores muy experimentados, y jugadores que tienen la capacidad de hacer algo más de lo que hicieron. La cuestión es que México no pudo aprovechar, México no tuvo esas aproximaciones claras, México no tuvo, sus delanteros no tuvieron la capacidad ni siquiera de acercarse, así que uno diga, se salvaron. Tuvieron un montón de aproximaciones, como les digo, que se sentía el peligro de gol, pero no es aquellos disparos que uno dice, va, casi gol. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, en ese sentido, Ecuador debe de ponerse pilas. Ecuador debe de ponerse pilas, porque va contra Argentina. Aunque no sé si va a utilizar la misma estrategia de jugar encerrado y buscar el contragolpe, pero Argentina no es México. Argentina tiene Messi. Argentina tiene a Messi y a compañía. Entonces Ecuador debe de plantear bien ese juego que va a tener contra la selección de Argentina. De momento, por parte de la CONCACAF, el único clasificado es Canadá. México y Jamaica le dicen bye bye a esta competición, y mañana se va a definir entre Estados Unidos y Panamá cuál será el otro equipo de la CONCACAF que va a clasificar a la siguiente ronda, porque mínimo vamos a tener dos. ¿Y quién crees que sea el que va a clasificar? Déjamelo acá abajo en la caja de los comentarios, y si llegaste hasta este punto del video, no me queda nada más que agradecerte y pedirte que por favor te suscribas al canal, que le des like a este video, porque no tienes idea en serio de lo muchísimo que eso me ayuda para seguir creando contenido. Te saludo, Kilbete Rivera, hasta la próxima. Chao, chao.